Así que el Señor nos bendiga esta mañana y continuamos en Filipenses, y yo voy a dar lectura a la continuación de Filipenses 2. La hermana llegó hasta el versículo 18 y yo voy a leer del 19 al 30. Es la continuación del texto que dice, tiene como subtítulo Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice el apóstol Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga esta mañana. El hermano Michel ya oró, y vamos a... Nuestro tema va a estar centrado entre el 19 y el 30. Una pequeña reseña de Filipos para que nos ubiquemos. Filipos fue fundada en el año 49-50 por el apóstol Pablo, y el primer convertido de la ciudad de Filipos fue la hermana Lidia, que era una emprendedora, ¿cierto?, que tenía un negocio de púrpura. El ministerio de Pablo en Filipo fue tan exitoso que incluso después que dejó la ciudad, los cristianos filipenses continuaron apoyando a Pablo en ayuda permanente y frecuente. Se formó un lazo muy estrecho con ellos. La generosidad de estos hermanos toma mayor relevancia, aun cuando había algunos creyentes que parecen haber sido financieramente solventes, como esta hermana Lidia. Pero la iglesia en sí era muy pobre. Pero ellos continuaron ayudando cada vez que pudieron al apóstol Pablo. Los filipenses amaban a Pablo, y él los amaba también a ellos. Era un amor recíproco que tenía con ellos. Y principalmente los amaba porque veían en Filipenses una cualidad especial. Era su tremendo compromiso con el Señor. Y Pablo le llama que fueron como socios en el trabajo evangelístico. Es sociedad, una palabra de unidad, de amistad que se produce ahí. Sin embargo, el sufrimiento acompañó al apóstol Pablo durante gran parte de su ministerio. Sufrió mucho. Y el tema central de la carta es la actitud que los cristianos deben tener durante los tiempos de sufrimiento. Tal como el pasaje del himno que les leí. Nos pueden despojar de nombre, bienes, hogar. Podemos perderlo todo. Pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Esa es nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta? Está relacionado. El apóstol, él sabía que la vida nunca es totalmente sin esperanzas. Que Dios es capaz de rescatarnos de cualquier problema o aflicción que nos toque vivir. Pero él también es un ser humano, consciente de sus debilidades, tal como las nuestras. La verdad es que algunas veces el conocer y confiar en la soberanía de Dios a veces no es suficiente para librarnos del sufrimiento.
¿Me entiende lo que les quiero decir? Tenemos una enseñanza en nuestra mente acerca de la palabra del Señor, que es la soberanía del Señor. Él es soberano, está en control de todas las cosas. Pero hay un momento en que nosotros, ese conocimiento del Señor, a veces no nos libra del sufrimiento. Lo sentimos igual. Pasamos ese momento aflictivo, lo experimentamos en nuestro ser. Y todos creo yo que hemos tenido momentos difíciles en la vida, de aflicción, de sufrimiento. Entonces aquí hay una relación que el apóstol nos está dejando a nosotros para que sepamos que tenemos un conocimiento del Señor, somos hijos del Señor, pero el sufrimiento es parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza, y lo vamos a llevar con nosotros. Pablo les escribe estando preso en Roma. Él estaba luchando con este tipo de sentimientos. Si se fijan, él estaba preso. Él no la estaba pasando bien, pero aún así es capaz de animar a los hermanos filipenses. Su teología estaba anclada en la verdad, animándolo con el hecho de que Dios estaba obrando todo para su bien, cosa que también a veces nos cuesta, porque no vemos el fin de la película cuando estamos viviendo un periodo difícil. Pero su corazón estaba entristecido y sentía pena y dolor profundo. En esta carta el apóstol nos da a conocer todos los problemas que estaba viviendo, lo que lo estaba agobiando en su mente. Pero nos deja ver algunos y nos revela el impacto que estos problemas le estaban causando a él. Esto lo encontramos durante toda su carta en el capítulo 3:10, 1:20, 1:21. Sin embargo, a esta carta se le ha llamado la carta del gozo. ¿Y qué motivó a que Pablo, qué motivó que la calificaran como carta del gozo? Pablo recibió un donativo importante de ellos, uno de los tantos. Cuando se enteraron que el hermano Pablo estaba preso, le enviaron un donativo, y fue a través de Epafrodito, quien no solamente solicitó el privilegio de llevar la ofrenda, sino que pidió también quedarse con el apóstol Pablo un tiempo para asistirlo en sus necesidades, apoyarlo en el servicio y confortarlo durante su encarcelamiento en Roma. Tengamos en cuenta que Filipo era una ciudad romana, y el apóstol Pablo le está escribiendo a ellos y le dice, les exhorta a que tengan un correcto comportamiento en esa ciudad, que fuera digna del Evangelio. Y también les recuerda que la ciudadanía, aunque es importante, terrenal, tenemos una ciudadanía que no es de este mundo. Estamos de paso. Somos peregrinos, dice el apóstol Pedro. Así que Pablo está agradecido de las oraciones de los filipenses y les recuerda que incluso la muerte será bien recibida como una liberación a sus sufrimientos. Ahora veamos qué problema estaba pasando el apóstol Pablo que podemos aprender de la carta. Estaban aparentemente enfrentando persecución de gente de fuera de la iglesia. ¿Qué otro problema pasaba en Filipos? Estaban siendo amenazados por falsas enseñanzas, similares a las que vivieron las otras iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo. Pero también habían luchas y conflictos internos. Entonces uno puede decir, ¿cómo es posible que en la iglesia del Señor, donde uno espera encontrar prácticamente vidas nuevas, un comportamiento intachable, se den este tipo de conflictos? Se los dan, hermanos. Se daban en ese tiempo estos conflictos internos entre hermanos en la congregación de Filipos. Y por esto mismo, debido a todos estos problemas que habían, se nos exhorta a la perseverancia, a perseverar, a pesar del sufrimiento, a pesar de los conflictos internos, a pesar de la presión externa que podamos tener del mundo, a pesar de los problemas que podamos tener en la familia, se nos exhorta a perseverar. Perseverar significa
Permanecer firmes. Eso es perseverar. Permanecer firmes, inamovibles, independientes de los vientos que soplen contra nuestra vida. Y de hecho van a venir vientos. Si usted cree que ya lo vivió todo, está equivocado. Entonces el llamamiento que nos hace el apóstol es a perseverar. También encontramos en el capítulo 2 de la carta que leyó nuestra hermana en la lectura alternada, una serie de exhortaciones. Pablo exhorta a la unidad, basada en el ejemplo de Cristo, de humildad y sacrificio. Miren, humildad y sacrificio. Dos cosas que se nombraron aquí cuando nuestro hermano Felipe dio los avisos. Necesitamos manos para trabajar, necesitamos servidores, necesitamos anunciar el Evangelio. ¿Acaso Cristo no nos dejó ese ejemplo? Humildemente sirvió a sus discípulos y se sacrificó de una forma que nadie lo ha hecho por nosotros. Entonces el apóstol Pablo pide que completemos su gozo con una manifestación de unidad en la iglesia, en ese caso de Filipos. Esta unidad nace de la humildad de pensamiento. Y el gozo que pide Pablo es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Esa es la definición de gozo. No es esa alegría que aparece y desaparece en un segundo, una alegría momentánea. ¿Ya? No, el gozo no es una alegría momentánea. El gozo es la satisfacción que proviene del Espíritu Santo. Acuérdense que es un fruto del Espíritu Santo. Y que proviene de poseer a Dios como nuestro mayor tesoro. Ese es el gozo. Si Dios está conmigo, ¿qué dice la palabra? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Esa es la convicción de tener un gozo verdadero. Sí, es verdad, estoy en problema, estoy afligido, estoy en necesidad, estoy pasándola mal, tengo un problema sentimental serio, tengo un problema económico serio, tengo un problema con un hermano, me enemisté con un hermano, pero sea cual sea la situación, el Señor está conmigo. Él es mi fortaleza, ¿ya? Él es mi sustento, es mi roca, es mi castillo fuerte, es mi escondedero. Por lo tanto, el apóstol Pablo está tratando de transmitirle estas ideas a ellos. Que en medio de la adversidad no estamos solos. Aquí en este capítulo que leímos también se nos expone una norma o modelo de vivir cristiano. No es que cada uno pueda vivir como quiera. Existe una norma que el Señor nos deja en su palabra. Eso es lo que Él espera de nosotros y la deja aquí clarito. ¿Y cuál es este modelo? Lo que Cristo nos dejó. El texto que leímos. Esto en su conjunto habla de la misma idea. Una unidad profunda, permanente, interna de los filipenses, pero también nuestra. Es un llamado a nuestra congregación, a esta congregación, a vivir en unidad, en una unidad profunda y permanente. Como pueblo de Dios. Y Cristo es el ejemplo supremo de esta humildad genuina y del servicio desprendido. Su disposición voluntaria a cambiar la forma de Dios por la de siervo, imagínense ustedes. La voluntad que hubo en Cristo de cambiar la forma de Dios por la de siervo, de un servidor. Incluso hasta la muerte y la muerte que padeció. Muerte de cruz. Son una invitación, hermanos, a la humildad. En tanto que su exaltación suprema es un estímulo a la paciencia perseverante. El versículo 5, hermanos, si ustedes tienen su Biblia abierta,
les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora este sentir es algo que usted y yo no podemos igualar. Nunca seremos como Él. Aunque nos esforcemos al máximo. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que se ha tratado de esforzar y querer vivir de una manera casi impecable y de repente se da cuenta que está fallando? Y dice: Señor, perdóname porque tenía toda la intención, pero algo me pasó. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sin embargo, como nunca lo podremos igualar al Señor, sin embargo no estamos solos en esta carrera, digamos. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en esto. Él produce en nuestras vidas el fruto de mansedumbre y humildad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es Dios, que fue enviado a los creyentes, como un sello, dice la palabra, como un sello, como una garantía de que somos hijos de Dios, ese mismo Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades y que nos ayuda a que estos valores estén en nosotros, estos frutos del Espíritu, la mansedumbre y la humildad, para que formen parte de nuestra conducta. Este modelo de vida que se nos pide encuentra oposición, porque no es fácil, hermanos. Encuentra una oposición, ¿dónde? En mi propia naturaleza. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 7, lo explica muy bien. Este problema de la antigua vida y la nueva vida. Porque nuestra naturaleza dice lo siguiente: yo soy así, nadie me va a cambiar y voy a morir así. Y el Señor nos está invitando a algo totalmente distinto, a una forma, un modelo de vida distinto, similar al de Cristo Jesús, a la humildad, a la mansedumbre. Y ahora entramos a nuestro texto, hermanos. Una vez establecido el ejemplo de Cristo de una manera brillante, el apóstol ahora está listo para lanzar la exhortación de tomar nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? El versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, mire, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una exhortación a nosotros, hermanos, a usted, al creyente, al Hijo de Dios, al que ha nacido de nuevo. A él está exhortando a esto, a ocuparse. Un paréntesis en esto, hermano. ¿Qué significa la exhortación? Ocuparse quiere decir que en algunas partes de nuestra vida no nos hemos ocupado. Hay momentos en los cuales para nosotros esta exhortación ha pasado como inadvertida en nuestra vida, y le podemos llamar tiempos estériles. Cuando anduvo en Egipto representa esto. Entonces, cuando el apóstol nos dice ocúpense, es decir, le está diciendo en el fondo, como dirían en fútbol, entren a jugar, actívense, muévanse, trabajen. La salvación no es un sello que se pone en la persona para que lo lleve como una chapita, como una estampita aquí en la solapa o en el traje en la mujer, que dice yo soy cristiano, sino que la salvación es un estado delante del Señor, que somos sus hijos, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo nos está exhortando a que esa salvación no es estática,
Esa salvación no es teórica. Y si usted piensa que es teórica, está equivocado. Si usted piensa que puede usted con venir aquí el día domingo, solamente cumpliendo el día domingo del Señor, obviamente que es importante, no es todo eso la salvación, es mucho más que eso. Y si esto es nuevo para usted, qué bueno, porque el apóstol nos está diciendo que debemos ocuparnos, que debemos trabajar, debemos movernos, activarnos, lo que decía nuestro hermano Felipe. Se necesita esto, se necesita esto otro, necesitamos esto. Pero debemos aclarar lo siguiente. Aquí nos enfrentamos a un pasaje que también ha producido mucha confusión a través del tiempo. Por lo que comenzaremos aclarando lo primero. Pablo nos está enseñando que la salvación pueda ganarse por obras, primero que todo, ya que a lo largo de sus escritos enfatiza una y otra vez que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Eso es. Entonces, Pablo no está diciendo de ninguna manera que a través de las obras nosotros podemos alcanzar la salvación, porque todos sus escritos dicen lo contrario. Así que Pablo le está animando a ellos a entrar en una dinamis en su vida, en este estado de salvación. Activar esta salvación que Dios le ha otorgado gratuitamente, porque la salvación es un regalo de Dios. ¿Amén? Amén. Ya. Entonces todos los que son salvos me están entendiendo, me están comprendiendo que sus vidas no pueden ser teóricas, no pueden tener un estado de quietud. Y me da mucho gusto cuando veo gente que ha comenzado a activarse en su vida, en esta relación con el Señor. El versículo 13 nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí el apóstol da la razón del por qué ocuparse en su salvación con temor y temblor, debido a que es Dios quien está trabajando en ellos. Dios no está aceptando ninguna clase de buenas obras para la salvación. Pero después que usted es salvo, entonces Dios hablará con usted acerca de las obras. La salvación que Él regala es una salvación que por medio de Él producirá frutos. Eso dice la palabra, que el fruto tiene que venir de la mano de la salvación. Juan Calvino lo expresó de esta manera: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Como un trabalengua. Dijo: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Viene acompañada con buenas obras que tenemos que llevar a cabo nosotros. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Entonces Pablo estaba hablando de una fe que se iba a demostrar, que se iba a exteriorizar en la vida de los creyentes y los creyentes de todos los tiempos, de ese tiempo y de este tiempo. En el versículo 14 al 16 encontramos una exhortación a la vida de rectitud. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y aquí les comento tres cosas por las cuales nosotros no debiéramos murmurar. Hay tres temas por los cuales nosotros, consejos les puedo decir, por los cuales no debemos murmurar. No debemos murmurar por la providencia de Dios. Uno, no debemos murmurar por nuestro prójimo. Y no debemos murmurar por la falta de piedad en el mundo. ¿Se acuerdan los judíos en el desierto? Cuando murmuraron del Señor. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Los castigó duramente. Los hizo vagar durante 40 años. En un viaje que debiera haber demorado, ¿cuánto? 2 semanas, más o menos. ¿Por ahí? 40 años, hermano, porque murmuraron.
en el fondo del Señor. Por lo tanto, cuando nos dice aquí que no murmuremos, no murmuremos. Ni de nuestros hermanos, de los que estamos acá. En la parte práctica debemos decir lo siguiente: cuando usted acepta una responsabilidad en la iglesia, hágalo sin quejarse. Hágalo con alegría, como para el Señor. Siempre piense eso. No es para el hermano, no es para su líder que lo invitó, no es para a un amigo que lo invita, que lo trae, no. Hágalo para el Señor, porque el Señor sabrá recompensar esas actitudes y ese trabajo, hermanos. El Señor sabrá recompensarlo. ¿Pero cuándo? ¿Al día siguiente después de que usted hace una acción para el Señor? No, en el tiempo. Tiene que transcurrir el tiempo y Dios obrará para bendecirle. El versículo 15 dice: para que sean personas irreprochables, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Hace poquito se habló del ser, en la mañana en la escuela dominical, de ser luz, de una ciudad que se asienta, ¿cierto?, en un monte para que alumbre. Y el Señor Jesús ya lo había dicho en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo, en medio de la cual ustedes deben resplandecer. Somos llamados a ser luz. Somos llamados a alumbrar. Pero no podemos alumbrar solamente dentro de nuestra casa. El llamado es alumbrar fuera de nuestra casa. Si todos al interior son creyentes, ya están todos iluminados. Tienen que salir afuera. Y para eso, dice el versículo 16, tómense de la palabra del Señor. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, que no he perdido el tiempo con ustedes. Así nuestros profesores hoy día que tenemos, voy a partir por el pastor, que es nuestro líder cabeza, nuestro presbítero Felipe, un instructor, un profesor, los maestros que tenemos, los jóvenes, tenemos varios que están dictando clases, cursos en la semana. Hoy es tremendo, una alegría tremenda escucharlos. Pero eso es una parte. Pero tenemos el privilegio de tener jóvenes que están enseñando la palabra del Señor en la iglesia. Eso nos debe causar alegría, gozo. Pero tenemos que tomarnos de la palabra del Señor. Y esta palabra dice, según Colosenses 3:16, es una palabra que tiene que abundar en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, una de las características para que nosotros podamos desarrollar la obra de Dios es que la palabra tiene que morar en abundancia en nosotros. Esa es la palabra que nos va a sostener y nos va a permitir decir quiénes somos, decir quién es nuestro Señor y darlo a conocer. Porque hay un versículo en la Biblia que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no hubo gente que le transmitiera la correcta fe al Dios verdadero. Porque hoy encontramos muchas expresiones distintas, evangélicas o religiones, que hablan acerca de Dios, pero su motivación va por otro lado. No es la que conozcan al Señor y sean salvos solamente. Por lo tanto, en nosotros debe abundar este conocimiento. Después el versículo 17 nos habla de que el apóstol Pablo dice: y aunque sea derramada como libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. Este concepto de la libación lo encontramos en Génesis. Después lo encontramos en Números, de Deuteronomio, que consistía en derramar aceite o vino en una ofrenda. Y el apóstol está diciendo:
no solo quería que los filipenses resistieran el sufrimiento que estaba designado para ellos, sino que se regocijaran en medio de la causa, se regocijaran en medio de él, del sufrimiento, a causa de las bendiciones que éste traería. Más aún, quería que se regocijaran en las bendiciones que producirían sus propios sufrimientos. Por lo tanto, el tema del sufrimiento no debe ser un problema para nosotros. No debemos asustarnos cuando venga el sufrimiento. Debemos estar preparados para recibir el sufrimiento cuando venga, porque no estaremos exentos. El apóstol Pablo estaba experimentándolo con esta iglesia que él había formado y que estaban sufriendo y que él estaba sufriendo. Ellos tenían los problemas que ya se los nombré. Y Pablo, además de eso, tenía una sentencia de muerte al salir de la cárcel. Lo querían matar. Y por otro lado tenía la sentencia, como se dice, estaba listo en caso que Roma quisiera cortarle la cabeza, y así fue. Por lo tanto tenía 2 sentencias de muerte sobre sí. Se llevó a cabo una de ellas. Pero Pablo por esto se amilana, se pone a llorar en la cárcel, le manda una carta súper lamentosa, diciéndole: hermanos, cuánto sufro aquí en la cárcel, por favor vengan todos a ayudarme. No, le dice: alégrense, regocíjense ustedes, porque esto que estoy viviendo yo va a glorificar a Dios, y en eso me gozo y me voy a gozar siempre, en vida o en muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, hermano, y el morir es ganancia. Que ese versículo, esa verdad, sea una realidad en nosotros, se haga una realidad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo miraba a lo que podría ser su inminente martirio y esperaba que los filipenses se gozaran y se regocijaran con él. Objetivamente les pide que vean la muerte como algo que traería gloria a Dios. Y esto lo encontramos en el versículo Filipenses 1:20. Y termino con esto, hermano. ¿El gozo cristiano es el deleite o estado de satisfacción? Retengan esto. ¿El gozo cristiano es el deleite o estado de satisfacción que produce el Espíritu Santo? No depende de las circunstancias, sino de la certeza, de la seguridad de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Eso es una definición del gozo. Así que no piense que cuando el apóstol le dice: oye, gócense, regocíjense porque yo estoy a punto de morir, que le está diciendo: oye, sí, celebren porque me voy a morir. No. Le está diciendo esto, que ellos tengan, que se puedan deleitar porque Dios es su mayor tesoro. Y espero que sea también para nosotros. Hermanos, tomemos en serio el llamado que nos hace Pablo de ocuparnos en nuestra salvación, entendiendo que el ocuparnos no es que hagamos obras para salvarnos, sino que respondamos con acción a esta salvación que Dios nos ha regalado. Accionando nuestra vida, despertando esta salvación que hemos recibido, en gratitud al Señor. Cuán maravillosa salvación, hermanos, nos ha regalado el Señor. Pero no es para que la guarde usted en una cajita, en la casa o en su corazón, sino que para que la exteriorice en obras, en evangelismo. Como decía Felipe antes, hay enfermos que visitar, hay gente que hay que ir a ayudar afuera, hay que predicar el evangelio. Esa es parte de la salvación, ese es fruto de esa salvación que Dios nos ha otorgado. Y debe exteriorizarse, debe materializarse hacia afuera. Por eso que Pablo se alegra y se regocija que los filipenses, a pesar de que estaban viviendo estos problemas, él dice: oye, mira, algunos predican por envidia,
Otros lo hacen por hacerme daño a mí. Otros lo hacen tal vez por interés propio, por unas lucas. Pero no me importa, dice. Yo me gozo en que Cristo es predicado. Miren. Y en eso me gozaré. En que Cristo es anunciado. Porque la palabra cuando se expone trae su fruto. Y ese fruto es de Dios, no es nuestro. El Señor, la palabra, traerá el fruto necesario que el Señor quiere. Segundo, hermano, el llamado a llevar una vida recta, irreprochable en todo lugar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Por eso es que debemos tener vidas apartadas, vidas rectas delante del Señor, no solamente en la iglesia, sino que en todo lugar. Y el Señor traerá las bendiciones que Él tiene para nosotros. Para los jóvenes, como les dije, una esposa. Cuán delicioso, qué bendición es tener una esposa, un esposo. Oremos por ellos. Debe ser parte de nuestra oración, hermanos, como iglesia, por nuestros jóvenes, por los que están solteros y solteras. Que el Señor ponga la persona idónea para ellos. Para que continúen sirviendo en esta iglesia y no se nos vayan. Ya, hermano, que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu amor incomparable. Gracias por esta salvación maravillosa que nos has regalado, Señor, en la cual nos gozamos, Señor, y rogamos que tú nos ayudes a vivirla con intensidad. Que tú te alegres, que alegremos tu corazón cuando veas que nuestras vidas, Señor, te glorifican en lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.